El día de hoy vamos a hablar sobre la Revolución Francesa, pero antes que nada tenemos que saber qué significa revolución. Una revolución es un cambio social que ocurre dentro de una civilización. Sin embargo, es importante tener en cuenta que este cambio no ocurre de un día para otro, sino que es un proceso de muchos años. Pero entonces, ¿qué es la Revolución Francesa? La Revolución Francesa es un evento trascendental en el que hay un cambio social, cultural y político. Ocurre en Francia entre 1789 y 1799. ¿Pero cuáles fueron las causas de la revolución? Las causas de la Revolución Francesa fueron varias. La primera fue la crisis económica y financiera. La segunda, el abuso de poder de las autoridades. La tercera, la desigualdad social. Y la cuarta fue el avance de la idea de la Ilustración. La Revolución Francesa tuvo 4 etapas diferentes, las cuales son monarquía constitucional, que tuvo lugar entre 1789 y 1792. República Jacobina, que tuvo lugar entre 1792 y 1795. El Directorio, que tuvo lugar entre 1795 y 1799. Y la última, Napoleón, que tuvo lugar entre 1799 y 1815. Yo voy a hablar sobre las consecuencias de la Revolución Francesa, el fin de la monarquía absoluta en Francia, el establecimiento de la República Francesa, la inspiración para los movimientos revolucionarios en Europa y América y los cambios significativos en la sociedad y política francesa. La Revolución Francesa tuvo ciertas figuras que se destacaron, las cuales fueron Robespierre, el cual dominó la República Francesa durante el reinado del terror, supervisando las ejecuciones de sospechosos de contrarrevolución. Marat, el cual su discurso condenó al antiguo régimen y mandó a la guillotina a los reyes Luis XVI y María Antonieta, así como a todos aquellos que no simpatizaban en la República. Y por último Danton, el cual intenta pacificar el país y llegar a un entendimiento entre girondinos y jacobinos. Como todo evento sociopolítico, la Revolución Francesa también tiene varias interpretaciones. Lo que podemos considerar son distintos autores que tuvieron distintas conclusiones sobre esta misma evento social. El escritor Joseph Barnave fue protagonista del proceso revolucionario y tenía conclusiones muy distintas a las que sacaron otros. Lo definía como un evento radical y creía que este cambio era inevitable, ya que la burguesía estaba hace años esperando esto. Y solía decir que Luis XVI era el culpable de su trágico destino, pues indica que perdió la oportunidad de dirigir el proceso al rechazar las fuerzas democráticas y tratar de conquistar a la aristocracia reaccionaria. Es decir, en vez de abogar por una democracia con monarquía, abogó por una monarquía absolutista, lo cual no llevó a ninguna conclusión. Joseph Maistre también hizo un comentario en 1796. Él describió esta revolución como un designio de la providencia que ha permitido al error solo para eleccionar a los hombres. Lo más impresionante, según él, de la Revolución Francesa es esta fuerza irresistible, algo que coincidía con Barnave. Él decía que la energía humana no se la podía detener, que era de imposible. Él creía, digamos, que había que haber destrucción para crear un nuevo sistema, la desconstrucción como se lo conoce en términos filosóficos. Georges Lefebvre en 1938 también escribió un artículo muy interesante, describiendo a la burguesía como unánime contra el privilegio y diciendo que la libertad de investigación y de empresa con la unificación del mercado nacionalista beneficiaba a la burguesía. También George compartía que el idealismo no fue la fuerza menor de la revolución, como una crítica. Y la interpretación más interesante de mi punto de vista es la interpretación de Albert Soboul, en el que separa a la burguesía de la propia burguesía, creando clases en esta misma, diciendo que los pequeños y medianos productores, artesanos y campesinos dependientes fueron los que realmente impulsaron este cambio, y no la burguesía de, por así llamarla de una manera, alto nivel social. También definiendo a la alta burguesía como absolutistas financieros, grandes negociantes y fabricantes, empresarios. Históricamente este antagonismo se concretó en la oposición de jacobinos por una parte y por otra de monárquicos. Muchas de estas ideas, a pesar de sus diferencias, defendían en cierta manera la aristocracia y la burguesía, teniendo la idea de que
la monarquía era el verdadero problema y que era el que la privaba de sus libertades, teniendo esto, desde mi punto de vista, en común. Aunque cabe recalcar que no todos los escritores vivieron durante la época de la Revolución Francesa, por lo tanto un contenido puede estar mucho más acertado en términos históricos que otro. Muchas gracias por ver.